todas, bienvenidos al dominio social. En esta ocasión vamos a hablarle acerca de las sesiones 3 y 4, un resumen de todo lo que es la historia del Ecuador. Dentro de la historia del Ecuador tenemos dos periodos realmente definidos, ¿ya? El primero va a ser el periodo aborigen. Para hablar sobre el periodo aborigen vamos a hablar sobre los antecedentes a este, tomando en cuenta que el hombre llegó o comenzó a poblar América hace prácticamente 40.000 años. De ahí se dispersa por toda América y el hombre llega a la parte donde es el actual Ecuador alrededor de los 12.000 años antes de Cristo, ¿sí? Entonces, con este contexto podemos dividirle al periodo aborigen en 4 fases principales. Dentro de estas fases, primero vamos a hablar sobre el periodo precerámico. El precerámico, como ya les dije, va a comenzar a partir de la llegada del hombre, más o menos hace unos 12.000 años, y va a extenderse hasta casi los 4.600 años antes de Cristo. Es uno de los periodos más grandes dentro de todo lo que es la periodización de la historia del Ecuador. Esta va a estar caracterizada principalmente por la fabricación de las herramientas de piedra, madera, huesos de animales, pero no solo se utilizaba eso, también se utilizaba minerales como el basalto o la obsidiana. Un ejemplo de esto es el sitio del Inga. El Inga es un lugar donde se encuentra de forma natural y de manera abundante la obsidiana, la cual era utilizada mucho para realizar los llamados instrumentos para la caza. Eran las puntas de flecha, se fabricaban con la obsidiana, que es un mineral, un tipo de piedra color verde, con el cual se desarrollaban las puntas de flecha para poder realizar la caza. Tenemos también que tener en cuenta que aquí las personas o los grupos humanos van a ser generalmente nómadas y va a haber una división de trabajo comunal. ¿Esto qué significa? Que las mujeres van a hacer el trabajo como por ejemplo la recolección de frutos o las labores que no requerían mucho esfuerzo, y los hombres van a dedicarse mucho a la caza. ¿Por qué? Porque era su medio básico para la subsistencia, entonces era una labor muy importante para sobrevivir. Dentro de aquí se van a dar 3 culturas que van a ser las más relevantes. La primera va a ser el Inga, que ya se las mencioné, Chopsi, que va a estar ubicada en la provincia de Azuay, y Las Vegas, que va a estar ubicada en la costa ecuatoriana. Uno de los yacimientos más importantes del Ecuador va a ser precisamente el de Las Vegas. Ellos tienen, o se encontraba dentro de aquí, se encontró los llamados amantes de Zumpa, que son 2 esqueletos que se encuentran unidos. Se presume que fueron enterrados de esa manera por una forma ceremonial o religiosa, pero no se sabe a ciencia cierta. Tenemos que también tener en cuenta que esta fase va a permitir muchísimo que también se desarrolle, por así decirlo, un modo de estructura social en el cual no hay jerarquización de la sociedad. También aquí se van a dar mucho que el hombre vive en cuevas, las casas van a ser muy simples, ramas, piedras, simplemente para pasar la noche, porque los asentamientos van a ser temporales, ¿ya? Y se van a ubicar siempre en lugares que van a permitir la caza y la provisión de las materias primas para hacer las herramientas. Un ejemplo, los primeros pobladores, por ejemplo, se encontraban cerca al Inga, porque el Inga era el lugar donde les daba la obsidiana para poder cazar, pero no significaba que vivieran ahí. Más o menos para que tengan una idea de lo que significaba en ese tiempo tener lugares de provisión cercanos. Posteriormente se va a dar el llamado periodo formativo. El periodo formativo va a tener una periodización desde los 4.000 años que comienza a terminar el precerámico. Por cierto, se llamaba precerámico porque ahí no se da la construcción de materiales de cerámica
en el periodo formativo o algo alfarero, que es el siguiente, sí. Aquí va a darse de, como les decía, desde el 4000 hasta el 500 años antes de Cristo, más o menos. Van aquí a aparecer ya las primeras aldeas porque el hombre va a dejar ya de ser nómada y va a darse un principio de agricultura incipiente. Eso significa que va a ser una agricultura que va a permitir la subsistencia de la gente, pero que no va a ser una agricultura que permita tener excedente, permite tener sobrante, permite que tú puedas hacer algo con el sobrante, no. Lo que hacía la agricultura es dar lo suficiente y lo necesario y lo justo para que ellos puedan sobrevivir. Pero hay un cambio muy importante. El periodo anterior nos dice que la base principal iba a ser la casa. En esto ya no, va a ser la agricultura, pero se sigue ayudando de la casa como medio de subsistencia. Van a comenzarse, por esa razón, darse también la crianza de animales, la domesticación de ciertos animales para provecho personal de las personas. Y aquí a la par también se va a dar otros tipos de actividades, por ejemplo, la fabricación de cerámica, la fabricación de cestas, un ejemplo, el tejido en telares que comienza y que es muy importante, sí, porque las primeras personas tenían que utilizar las pieles de los animales en ellos, y en la siguiente fase ya no, ya tienen animales con los cuales ya desarrollar sus telas en los telares, ¿sí? Por ejemplo, la lana de la oveja y ya poder hacer sus propios, en ese tiempo no era oveja, era la alpaca, y poder realizar sus propias vestimentas y no depender tanto de la casa. Y también aquí se van a dar la elaboración de las primeras figuras femeninas. Un ejemplo de aquí culturas que se van a desarrollar mucho va a ser Valdivia, que se va a dar de los Cuatromel a los 1600, Machalilla, Chorrera, Narrio, o por ejemplo la cultura de Cotocollao, que también va a estar muy preponderante aquí. Entonces aquí vamos a ver también que ya se va a dar una extensión de las personas, ya no van a vivir simplemente en la sierra y en la costa, sino que también ya van a existir o van a comenzar asentamientos en la costa ecuatoriana. Y aquí, a partir de eso, va a darse la siguiente fase. Para algunos autores hablan mucho sobre sociedades agrícolas. ¿Por qué sociedades agrícolas? Porque toda la comunión de la comunidad, la unión de la comunidad va a darse alrededor de la agricultura. Eso es una de las características que se dan en todos los periodos, generalmente en el Ecuador, a partir de la agricultura incipiente que se da en el país. Entonces, dentro de este periodo, ya va a comenzar a darse el descubrimiento de los primeros minerales. Y va a extenderse generalmente desde los 500 años antes de Cristo hasta los 600 después de Cristo. Aquí va a pasar algo interesante, y es que aquí ya se va a dar dentro de la agricultura los primeros excedentes. Como les dije anteriormente, lo otro permitía simplemente para la supervivencia, esto no. Esta siguiente fase ya tiene comida sobrante, ya tiene un excedente, ya puede realizar o tiene que buscar a quién le voy a dar ese excedente, cómo cambio ese excedente. Entonces comienzan las primeras rutas comerciales. Un ejemplo, aquí ya se va a dar un cambio, por ejemplo, del maíz o de productos que tenemos en la sierra por productos que necesitamos de la costa, que no simplemente van a ser de tipo, digamos, comestible, sino también ya artículos de tipo ceremonial y religioso. Un ejemplo es que aquí también ya comienza a desarrollarse la minería como tal, el desarrollo del oro, las primeras aleaciones entre metales, por ejemplo, el oro y el platino. Fuimos el primer país del mundo en lograr una aleación de este tipo, y con la tolita. Y también aquí va a darse una especialización del trabajo, va a darse mucho la especialización en los textiles, en la alfarería, pero también va a darse una estratificación social por el mismo hecho del excedente. Entonces, este excedente va a ser determinante porque va a ser que esta jerarquización ya se establezca y ya tengamos clases sociales dentro de las comunidades ecuatorianas.
Uno de las principales culturas que se dan aquí va a ser Bahía, por ejemplo, Jamacoaque, Huangala, un ejemplo, ¿sí? Y aquí también se va a dar mucho lo que son las innovaciones cerámicas. Un cambio muy importante en la construcción de viviendas, por ejemplo. Y va a darse mucho la elaboración también o el perfeccionamiento de los instrumentos de piedra, de madera, de hueso. Acuérdense, desde las primeras sociedades ya se creaban, pero cada vez las diferentes sociedades van especializando el trabajo, ¿ya? El hecho de que ya exista una estratificación social, ojo, no significaba que iba a desaparecer la estructura comunal. La estructura comunal permanece, pero ya no existe ya tanto, digamos, tanta igualdad, tanta equidad en el acceso a los bienes, ya es más controlado, por así decirlo, ¿ya? A pesar de que también existía control colectivo de los medios de producción. Todas las personas estaban encargadas de sembrar, cosechar, ¿ya? Aunque existieran los excedentes, ¿sí? Posteriormente a este periodo va a darse el periodo de integración, los llamados señoríos étnicos. ¿Por qué se les llamaba señoríos étnicos? Porque cada cultura o cada fase anterior, como ustedes debieron, como era Bahía, Jama o Valdivia, va a convertirse en una entidad política autónoma. Eso significa que cada uno va a tener un señor que va a controlar ese territorio y que va a basarse mucho en las que son las alianzas guerreras. Las alianzas guerreras aquí van a ser fundamentales para poder tener un control y poder de lo que se necesitaba para la época. Entonces, aquí se van a sentar, los señoríos étnicos se van a sentar sobre la estructura de la producción comunitaria. Acuérdense, en las sociedades anteriores todavía existía producción comunitaria y sobre esa base se van a desarrollar el señorío étnico, ¿sí? Aquí te vamos a tener una diferencia, es que aquí no se va a dar una apropiación privada de los medios de producción que ocurre en el capitalismo o que ocurre en Europa. Aquí lo que más no va a existir no tanto es eso, sino que aquí va a darse mucho a lo que es el llamado el cacicazgo, ¿ya? El cacicazgo como una forma de control de la población, ¿ya? ¿Cómo les explicaría? Dentro de la estructura de la población va a existir diferentes tipos de cacique. El cacique mayor, que va a controlar a la mayor parte de la población, generalmente comunidades más pequeñas, ¿sí? Y va a existir un cacique menor que va a controlar esa unidad más pequeña, pero que tiene que rendirle cuentas al cacique mayor. Como le ven, es una estructura, ya una organización un poco más compleja. No se podría llamar que es un Estado moderno, pero sí es una estructura súper difícil, ya con sus particularidades, ya como sociedad, por así decirlo, entonces ya es más complicado. Podríamos también aquí ver una estabilidad, también va a dar un tipo de estabilidad. ¿Por qué? Porque va a permitir también que aquí esa misma estructura de paso a que se mejoren las técnicas de cultivo. Las técnicas de cultivo van a mejorar mucho, lo que va a permitir también que como tengo más comida, pues puedo tener más hijos y tengo cómo alimentarles. Entonces, eso va a permitir también que la población crezca mucho y que el cacique cada vez tenga mayor control, tiene que tener control sobre la población. Entonces, va a desarrollarse eso, van a existir grandes poblados ya. Y una de las características aquí también es que va a mejorar mucho la metalurgia. El desarrollo ya definitivo de las rutas comerciales, por ejemplo, y va a desarrollarse una arquitectura que es realmente sorprendente para la época y para las condiciones y herramientas que se tenían en esa época, que son impresionantes realmente. Dentro de las culturas más importantes de este periodo de integración van a ser los pastos, un ejemplo, Milagro Quevedo, que se encontraba en la provincia de Manabí,
Manteño, Huancavelica, grandes navegantes, por cierto, Caranqui, que se encontraba en la actual provincia de Imbabura, Chaupicruz, en la actual provincia de Pichincha, Puruá y Cañari, que pertenecían a la Sierra Sur del país, y Napo, que se encontraba en el oriente ecuatoriano. Esa va a ser la base de las 4 periodizaciones básicas a lo que es el llamado el periodo aborigen. Para que tengan una idea sobre el último periodo, el de desarrollo regional, les voy a poner un video rapidito para que ustedes tengan una idea, porque es uno de los más importantes, socialmente hablando, de los 4. Porque es el que más se desarrolla una estructura política, el que más ya tiene peculiaridades, ya complejidades, digamos, que ya hacen que se dé un cambio sustancial ya con lo que hemos visto anteriormente. Les paso el video. Ya, entonces podríamos, como le vieron en el video, ya podemos ver las características principales. Cómo estaban las cosas para cuando llegaron los incas a territorio ecuatoriano. Como contexto, como antecedente, tenemos que ver que los incas entraron en el territorio ecuatoriano y estuvieron un promedio de 80 años en la sierra sur del Ecuador, 40 años en la sierra norte del Ecuador, pero no fue una conquista nada fácil para los incas. Tuvieron una gran resistencia por parte de los señoríos acostumbrados, digamos, a tener esta organización política, social, económica ya establecida, que era como la confederación que le vieron en el video. Y entonces, aquí va la presencia inca aquí en lo que es el actual Ecuador va a ser determinante. ¿Por qué? Porque muchas de las prácticas locales van a ser asimiladas por los incas y muchas de las prácticas de los incas va a ser asimilada por los locales. Un ejemplo es que a partir de la entrada de los incas o de la llegada de los incas al Ecuador va a cambiar inclusive hasta el arte, el modo de hacer la cerámica, el modo de hacer los tejidos, los dibujos. Entonces van a cambiar muchísimas cosas. A veces es un error creer que lo que hicieron los incas cuando entraron al Ecuador es simplemente conquistar. No tanto fue así. También es porque Quito para los incas se convierte en un polo muy importante. Quito y Tomebamba, que eran parte del Antisuyo. Y va a permitir esto que Quito, como en general, se convierta en un ente tan importante que a la final, cuando muere Huayna Cápac en Tomebamba en 1500, déjenme acordarme bien, 1528 me parece, va a ser que se dé una guerra fratricida entre sus hijos, Huáscar y Atahualpa. Huáscar como heredero legítimo de la corona y Atahualpa por ser uno de los hijos con las llamadas aquí es parte de los señoríos que se encontraban en la Sierra Norte. Y va a darse una disputa fratricida que va a terminar en la victoria de Atahualpa. Pero recuerden que Atahualpa no llega a conquistar porque en ese momento también llegan los españoles y también el imperio inca como tal va a terminar. Para darles un resumen un poquito más largo, igual les voy a dar un videito rapidito porque eso también es súper importante. Ya.
Eso significa también que entonces van a ser una nueva época dentro de la historia del Ecuador, que va a ser la época colonial, ¿sí? Va a tener 4 etapas principales. La primera va a ser la conquista española, que va a comenzar entre 1529 y va a terminar en 1534. ¿Cómo comienza esta etapa? Es cuando aventureros españoles, con el permiso de la corona, deciden explorar las tierras recién descubiertas por Cristóbal Colón, eh, generalmente con grandes privilegios por parte de la corona. Pero eso no significa que con el paso del tiempo la corona quiera controlar gran parte de los territorios conquistados, ¿sí? Y comienza un periodo muy importante que cambia radicalmente la historia, que es la colonización. La colonización tenía varios objetivos. Entre los principales podemos mencionar que el primero era el medio, digamos, por el cual se iban a explotar los recursos naturales. Y en segundo, que iba a ser un adoctrinamiento religioso a toda la población indígena que se encontraba en ese momento. Que hay que aclararla, en los años de la colonia disminuyó drásticamente. Hubo décadas en las que inclusive hubo menos población, ¿sí? Que cuando llegaron los españoles. La cantidad de enfermedades, por ejemplo, mermó mucho el número de indígenas que existían en América. Entonces, esa explotación de la mano de obra, de los recursos naturales, perdón, que les mencioné hace un ratito, hizo que la corona española se enriqueciera, a tal manera que se convirtió en una de las naciones más poderosas de todo el mundo para la época, ¿sí? Aquí igual se creó una estructura administrativa política, ¿sí? Que, digamos, podríamos decirlo que reemplazó a las estructuras que ya existían. Primero que existían los llamados señoríos y después que existía toda la estructura que había creado el Imperio Inca en los 40 años que estuvo en el Ecuador. Entonces va a darse aquí igual una división, digamos, social muy marcada, dada mucho por el color de piel. Va a haber una diferencia entre si tú eres indígena mestizo, o eres español, o eres criollo, hijo de un español con una indígena, un español con una indígena. No, los hijos de los españoles nacidos en América, perdón, esos son los criollos. Entonces va a existir una diferenciación marcada, ¿ya? Y va a establecerse también la llamada mita como el mecanismo más importante para el trabajo. Las reducciones, por ejemplo, los obrajes, que van a ser estructuras en las cuales se va a explotar de manera constante al indígena. Dentro de este proceso entonces se van a cumplir las siguientes etapas también, que es la implantación del orden colonial. Se va a dar un auge del orden colonial hasta 1721 y después va a darse una definición del orden colonial entre 1721 y 1728, dado también por el cambio de dinastía que se da en España. Entonces eso hace también un cambio de orden, digamos, de cómo se llevaba la corona, llevaba sus territorios. A partir de eso va a darse entonces un proceso de independencia. Posteriormente, este proceso de independencia va a darse entre la pugna de poder. ¿Entre quiénes? Entre los criollos, los hijos de españoles nacidos en América, y los españoles, ¿sí? Que no estaban, digamos, no estaban dispuestos a perder el poder que ellos tenían simplemente por el hecho de ser españoles. Durante todo el periodo colonial se dieron insurrecciones esporádicas dentro de la colonia, las más importantes la rebelión de las Alcabalas y la de los estancos. Los estancos por el control del aguardiente. Posteriormente va a darse una revolución napoleónica en lo que es América y las colonias españolas van a declararle fidelidad en ese momento a Fernando VII, que era el rey de España. En el momento que España es invadido, digamos, por Napoleón Bonaparte, deja a su hijo, a su hermano José Bonaparte, alias Pepe Botellas, como emperador
del Imperio Español, y es algo que las colonias no aceptaron y por lo tanto eh, se dieron desconocer la autoridad de Pepe Botellas, declararle fidelidad a Fernando VII y por lo tanto comenzar o dar el inicio de un movimiento independentista que no nació como tal, pero que posteriormente trató de independizar todo lo que es Latinoamérica. La primera acción independentista de todo ese proceso se da el 9 de octubre de 1820 en Guayaquil, que cabe aclarar que en ese no fue un movimiento, digamos, un sangriento, sino que fue súper pacífico, por así decirlo. Y todas estas guerras de independencia van a dar origen a la nueva fase que es la Gran Colombia. La Gran Colombia, de la cual nosotros formamos parte una vez liberados el 24 de mayo de 1822. Ayer fue la fecha cumbre en todo caso en esto. Y Simón Bolívar, que era el que encabezaba los ejércitos liberales, va a pedir la anexión de los departamentos de Quito, de Guayaquil y de Cuenca para la Gran Colombia. Esta dura 10 años, ¿sí? Se va a fundar en 1919 en el Congreso de Angostura. Sí, este Congreso de Angostura da las bases para el desarrollo de la Gran Colombia, aunque la mayoría de los países todavía no estaban liberados. Para ese momento eran pocos los países que estaban liberados y gran parte de América del Sur todavía le faltaba muchísimo, por ejemplo Bolivia, Ecuador, Perú, ¿sí? No estaban liberados, pero aún así se hizo este congreso que originó todo eso. Este congreso como tal se divide o se dispersa en 1830. Fundamentalmente a las pugnas de poder de los generales de Bolívar, un ejemplo, Santander, Páez, quienes trataban de ellos adueñarse del control político, ¿sí? Por ejemplo, Flores en el Ecuador era general de Simón Bolívar. Entonces, se va a dar dos partidos aquí definidos, que va a ser el federalismo y el centralismo. Y estos dos, gracias a estas pugnas, se va a dividir la Gran Colombia. Y va a comenzar un nuevo periodo dentro de la historia republicana, que va a ser la fundación de la República. Sí, la refundación de la República como tal se va a dar el 13 de mayo de 1830. Va a ser la fecha de nacimiento de la República del Ecuador, una fecha no conocida por muchos, pero importante, ¿sí? Esta, por así decirlo, esta fundación, ¿sí? Es dada, inaugurada por Juan José Flores, que en ese tiempo no se importaba mucho si era nacido en otro país, porque él era venezolano, y la primera constitución se realiza en Riobamba, en agosto de 1830. Y posteriormente, en este periodo de la fundación de la República, va a ir desde 1830 a 1859. A la final, durante toda esta época, Flores va a tener un papel muy preponderante dentro de la vida política, pero en el 59 va a darse la llamada Revolución Marxista. Le va a poner fin a toda la influencia de Flores dentro del país, ¿sí? Y va a permitir también que se dé un periodo grande de inestabilidad política, ¿sí? Porque no se daba una consolidación del Estado oligárquico terrateniente, ¿sí? La consolidación del Estado como tal se da de 1860 a 1875. Este de aquí va a tener un papel muy preponderante llamado Gabriel García Moreno. Gabriel García Moreno, conservador, presidente para muchos considerado un tirano, para otros el constructor de la República. Se le debe a él la creación de los grandes institutos científicos, por ejemplo, el Observatorio Astronómico, por ejemplo, la Universidad Politécnica Nacional es fruto de él, y da también los primeros esbozos del ferrocarril ecuatoriano, pero eso no significa, ¿sí?, que García Moreno no fuera un tirano en el sentido de no respetar la libertad de expresión de muchos, ¿sí?
darle un control de la iglesia o mejor dicho, un control de la iglesia al Estado. Entonces complicó mucho las cosas. En 1875, el 6 de agosto de 1875, este personaje, Gabriel García Moreno, es asesinado afuera del Palacio Presidencial, y van a ser otro tipo, digamos, otro periodo dentro de la historia, que va a ser la Revolución Liberal. Va a estar desde 1895 hasta 1912 más o menos. Esta va a ser una etapa de consolidación de la burguesía comercial como tal. Y aquí va a darse una transformación liberal del Estado. Entre las principales cosas que podemos ver dentro de esta época va a ser el llamado Estado laicismo, la ley de divorcios, la ley de registro civil. La creación del registro civil es obra de Eloy Alfaro como tal. Y también aquí va a darse mucho una forma de tratar de mejorar las condiciones sociales de la gente, las condiciones de vida de todos los sectores bajos de la población, no solo los intereses terratenientes que existían en ese momento. Es uno de los grandes avances de Eloy Alfaro. Otra es que la creación de los grandes institutos, al menos en la ciudad de Quito, son dados por Eloy Alfaro. Instituto Nacional Mejía, Manuela Cañizares, un ejemplo, son fruto de la visión que tenía Eloy Alfaro acerca de la transformación o de la modernización que se daba del Estado. Para 1912, Eloy Alfaro es asesinado, ¿sí? Por una turba, ¿sí? La cual fue influenciada mucho, se dice, por la Iglesia Católica en ese tiempo, ¿sí? Y entonces va a darse un periodo después del asesinato de Eloy Alfaro de predominio plutocrático. Entre 1912 y 1924. ¿Eso qué significa? Que la misma gente de Eloy Alfaro que llegó con él al poder, ¿sí? Trató después de servir a la banca. Cambió el modo en el cual llegó al poder, para cuál llegaron al poder, y se cambiaron. Un ejemplo de esto lo podemos ver en Leonidas Plaza. Leonidas Plaza era general de Eloy Alfaro, al final se terminó vendiendo para los banqueros. Aquí lo que va a haber característica principal es que no hay un banco central. Las mismas haciendas emitían su propia moneda, o los bancos directamente emitían su propia moneda. Significa que no había un control real de lo que se estaba emitiendo, si tenía una base legal o no. Y esto provocó, a la final de cuentas, que exista un gran cambio social, un ejemplo. Y se dé también una gran transformación, un gran pelea de la población por sus derechos. Un ejemplo es la masacre que se da el 15 de noviembre de 1922 en Guayaquil, que inclusive se hizo una novela, que es la de Joaquín Gallegos Lara, Cruces sobre el agua, léanla, buena. Y entonces eso significa que aquí va a ser un periodo en el cual se sirva a la banca, a los intereses terratenientes oligárquicos, más no a la población. Pero a partir de 1925 hasta 1947 va a ser la población la que tenga el control de la política, que ya está más activa en la política y que ya trate de cambiar sus condiciones de vida. Dentro de esta temporalidad o de estos años va a darse, por ejemplo, la creación del Banco Central del Ecuador, lo que permitía que existiera una mayor estabilidad política, porque el dinero iba a ser emitido desde el Estado, un ejemplo. Va a ser también aquí la creación, por ejemplo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y va a darse también los primeros rasgos del populismo en el Ecuador con el doctor José María Velasco Ibarra, 5 veces presidente de la República, ¿ya? Porque va a movilizar los grupos que son considerados populares, de la clase media, la clase trabajadora, y los va a utilizar para poder llegar al poder y para poder
generar simpatía, digamos así, en las bases sociales. Em, una de las características de Velázquez Ibarra es que solo uno de los 5 periodos fue el que terminó. Generalmente siempre o fue eliminado del poder con golpes de Estado o se declaró Velázquez Ibarra dictador. Entonces, aquí también van a ser aquí un periodo trascendental de la historia, que es la Revolución de la Gloriosa, que se va a dar el 28 de mayo de 1844. Hubo un error de tipeo en la guía. Una disculpa, chicos. Y otro de los hechos trascendentales que pasó en esta época va a ser la invasión de Perú de Perú a nuestro país, que se da en el año de la guerra, de la famosa guerra de 1941, en la cual el ejército peruano entra a lo que es inclusive hasta Guayaquil, ¿sí? Y posteriormente se da una desmembración casi de la mitad del territorio ecuatoriano. Y esto hizo que la gente tuviera un descontento generalizado y Carlos Alberto María Arroyo de Río, que en ese tiempo era el presidente del Ecuador, sea derrocado. Después de esta época va a darse una gran etapa de estabilidad que va a darse del 48 al 60. Va a crecer el sector bananero muchísimo, va a desarrollarse la producción, la de exportadora, y también aquí va a darse una modernización de las instituciones del Estado. Y vamos a comenzar con los llamados préstamos por parte de Estados Unidos, con la condición de tomar medidas que permitan en el futuro hacer efectivos los pagos del préstamo, ¿sí? Y aquí también va a darse dentro de esta época un impulso a la integración latinoamericana. Va a crearse grandes entidades que van a permitir la integración, por ejemplo, el ALAC, el Pacto Andino, del cual Ecuador era parte, que posteriormente fue llamado el CAN, la Comunidad Andina de Naciones, por ejemplo. Y aquí va a existir también como característica general una dominación por parte de Estados Unidos en el continente. Después de eso va a darse una parte de 1979 al 2000. Antes de eso va a darse un periodo de dictadura militar, y después va a darse un periodo del regreso a la democracia en el año de 1979. Gana Jaime Roldós y él muere el 24 de mayo, ¿sí?, del 81. Y en esta época va a permitir que el capitalismo entre en nuestro país, no solo el capitalismo, sino también el neoliberalismo. ¿Qué significa el neoliberalismo para muchos? Es una corriente ideológica política en el cual trata de privatizar todo lo que son instituciones del Estado a favor de empresas privadas. Ese es el neoliberalismo. Sí, chicos, aquí se va a acentuar mucho la dependencia que ya teníamos a Estados Unidos, un aumento de la deuda externa también impresionante, y siempre aquí va a estar la economía subordinada a los intereses, ¿sí?, del petróleo, al precio internacional del petróleo. Y a partir de esto en el país se da una época de corrupción impresionante, cuando el Estado se convierte en prestamista de todos los bancos como medidas parche, digamos, para solucionar sus problemas económicos, que al final llevaron a la peor crisis económica de la historia, que es el feriado bancario de 1999. Y esto provocó que perdiéramos nuestra identidad o nuestra soberanía monetaria. Aquí, chicos, creo el resumen un resumen rapidito de todas las épocas. Espero que les guste el video. Cualquier duda, chicos, foro, y un saludo, suerte, estudien mucho y éxitos. Una buena noche.